de este webinar planificado por la Defensoría del Consumidor, portabilidad numérica y reformas a la Ley de Protección al Consumidor en materia de telecomunicaciones. Agradecemos su participación, su interés por conocer sobre esta información relevante que este día la Defensoría del Consumidor y la CIGET compartiremos con cada uno y cada una de ustedes. Dejo al licenciado Ricardo Arturo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, quien nos brindará las palabras de apertura de este webinar. Licenciado Salazar, buenos días. Bueno, le compartimos nuestro deseo siempre de la institución de estar cercanos a la población. Este es parte del esfuerzo de la Defensoría del Consumidor, en el cual pues buscamos día con día colocar temas de interés de nuestros consumidores, y obviamente que el sector de telecomunicaciones viene a ser de suma importancia. Es uno de los sectores en los cuales tenemos una fuerte cantidad de usuarios y que día con día pues nosotros estamos atendiendo en coordinación con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, a quienes también agradecemos pues la presencia del representante de parte de la Superintendencia, el ingeniero Carlos Ildefonso Rodríguez. Es ingeniero en electrónica, es el jefe del Departamento de Planificación, Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones de la CIGET. Igual manera, pues nos está acompañando la licenciada Wendy de León Guzmán, que pues trabaja con nosotros aquí en la Defensoría, es técnico legal del Centro de Solución de Controversias. En ese sentido, pues esperamos contar con la presencia de ellos para desarrollar este tema, en los cuales es clave el tema de los conceptos y el marco regulatorio en cuanto a los derechos de telecomunicación. Igualmente, pues estamos también tratando el tema relacionados a los procedimientos, tanto para poder interponer alguna reclamación y en función de eso poder atender de mejor manera a los consumidores. Así que muchas gracias a ambos, al ingeniero Rodríguez, también a la licenciada de León por compartir sus conocimientos a través de este espacio, y de igual manera pues los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, en el cual estaremos dando la información de los diferentes o de los próximos webinars que como institución estamos nosotros lanzando. Así que muchísimas gracias, esperamos que este tiempo sea pues de poder conocer, de poder solventar dudas. De igual manera entiendo que hay operadores en los cuales pues están también participando, y eso es bueno porque esto fomenta el diálogo y sobre todo el que podamos unificar criterios sobre la aplicación de esta normativa. Así que muchísimas gracias, sigamos adelante y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, licenciado Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, por su saludo. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a cada una de las personas que participan en esta actividad. Vamos ahora a compartirles cuál será la dinámica de este webinar. En primer lugar, vamos a desarrollar o a presentar los dos contenidos por parte de las instituciones que hoy nos acompañan. Les decía al principio, la CIGET y la Defensoría del Consumidor. El ingeniero Rodríguez y la licenciada Tatiana nos darán las presentaciones. Finalizadas las mismas, entraremos a un espacio de preguntas y respuestas en las que podremos desde la CIGET y la Defensoría del Consumidor responder a sus inquietudes, tanto las que nos han remitido vía correo electrónico como las que ustedes hagan a través del chat en el periodo, en el tiempo que el webinar se desarrolle. Vamos ahora a presentarles, antes de pasar al desarrollo de las temáticas, queremos compartirles el video de los 15 años de la Defensoría del Consumidor. En el mes de agosto, nuestra institución cumplió 15 años de trabajar en El Salvador por la defensa y protección de los derechos humanos. Así es que vamos a dejar con ustedes este video, el cual nos permitirá compartir el trabajo de la Defensoría del Consumidor. Vamos, y ustedes pues obviamente conocerán parte del trabajo de nuestra institución. Somos la entidad que transforma realidades a favor de las personas consumidoras.
Promovemos la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento de derechos para empoderar a las personas en la defensa de sus derechos como consumidores. También atendemos y resolvemos las reclamaciones de las personas consumidoras cuando los proveedores fallan al consumidor. Para promover y estimular mejores prácticas empresariales y prevenir abusos, mantenemos una constante vigilancia y monitoreo del mercado de bienes y servicios y al mismo tiempo generamos información para que los consumidores tomen decisiones informadas e inteligentes. Para fortalecer nuestra actuación, articulamos esfuerzos con otras entidades de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el fin de responder integralmente a los consumidores. Nuestro compromiso es con las personas consumidoras. Cada día renovamos esfuerzos para continuar siendo una institución de servicio cercana, confiable y reconocida por su efectividad en la protección y promoción de derechos de las personas consumidoras. Queremos presentar ahora, con mucho gusto, agradecer al representante de la CIGED, al ingeniero Carlos Ildefonso Rodríguez Flores, por acompañarnos, por compartir con la población participante en este webinar acerca de la regulación en materia de portabilidad numérica. El ingeniero Carlos Ildefonso Rodríguez es jefe del Departamento de Planificación, Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones de la CIGED. Él es ingeniero en electrónica con maestría en diseño y gestión de proyectos tecnológicos. También nos acompañará la licenciada Wendy Tatiana de León Guzmán. Ella es técnica legal del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Es especialista en telecomunicaciones y derecho de consumo de la Defensoría del Consumidor, abogada, notaria y maestra en desarrollo territorial. Dejo con ustedes al ingeniero Rodríguez, quien nos compartirá en este momento el tema relacionado con la portabilidad numérica. Licenciado Rodríguez, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar participando en este webinar con esta información tan importante. Paso primero entonces a agradecer en nombre de la institución de la CIGED tomarnos en cuenta en el desarrollo de este webinar con el propósito de compartir con las personas toda la información relativa a portabilidad numérica. Paso ahorita a compartir mi presentación. Espero puedan verla así. Bueno, paso entonces para explicarles primero para aquellas personas que no conozcan realmente qué es la CIGED, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Somos la institución encargada de regular los sectores de electricidad y de telecomunicaciones también, de aplicar las normativas relativas a esos dos sectores y obviamente en el caso que nos ocupa en esta mañana, compartimos junto con la Defensoría del Consumidor el objetivo de brindar protección a los derechos de los consumidores. El contenido de esta presentación que vamos a tener esta mañana, vamos a tocar varios puntos. Pues quiero explicarles qué es la portabilidad numérica, cuál es el marco regulatorio que define, que limita la portabilidad numérica en nuestro país, también las fechas importantes de cómo fue el desarrollo hasta la implementación de la portabilidad numérica, quién es o qué es el operador de portabilidad numérica, el método de encaminamiento o cómo es que realmente funciona la portabilidad numérica en nuestro país, cómo es que hacemos para que una llamada que originamos desde nuestro teléfono fijo o móvil pueda llegar hacia su destino correcto, cuáles son los procesos de portabilidad que debemos de seguir si queremos nosotros cambiar de compañía y mantener nuestro número telefónico. También quiero explicarles el que existe un comité de portabilidad numérica. Quiero explicarles también quiénes lo conforman y cuáles son, digamos, sus principales funciones. También quiero compartirles las cosas importantes sobre portabilidad numérica, que son aspectos que se deben de tomar en cuenta puntualmente para el desarrollo de la portabilidad numérica y finalmente compartir algunos datos estadísticos para que vean cómo ha sido el desarrollo de la portabilidad numérica durante todo este tiempo.
Como portabilidad numérica, vamos a entender que es la funcionalidad de la red de telecomunicaciones que a nivel general nos va a permitir poder cambiar de un proveedor de servicio manteniendo nuestro número telefónico. Antes de la portabilidad numérica no existía, digamos, la oportunidad de que si yo quería contratar un servicio con otra compañía de telefonía fija o móvil, no tenía la oportunidad de yo llevarme mi número para otra compañía y obligadamente tenía que contratar un nuevo número, perdiendo mis contactos, debiendo restablecer nuevamente mi vínculo con mis familiares, con mis amigos, con mis proveedores, con mis socios, etc. Ahora, con la portabilidad numérica implementada, yo puedo acercarme a la compañía que mejor me parezca que me pueda proveer el servicio, solicitar la aportación de mi número y mantener mi número con el nuevo servicio de esta compañía. Como marco regulatorio, vamos a entender como marco regulatorio aquellas reglas que limitan y regulan, digamos, el funcionamiento de la portabilidad numérica y obviamente de todos los actores que están involucrados, llámese los operadores del servicio de telefonía fija o móvil, el operador de portabilidad numérica, todos los usuarios que se ven, digamos, beneficiados con la portabilidad numérica. Básicamente la ley de telecomunicaciones identifica como un derecho de los usuarios la portabilidad numérica tanto en redes fijas como en móviles. También reconoce como un recurso esencial de las telecomunicaciones la portabilidad numérica. Y tenemos un reglamento específico, que es el reglamento de portabilidad numérica, en donde se señalan y se estipulan todos aquellos procesos, todos aquellos derechos, todas aquellas obligaciones para todos los participantes que ya mencioné dentro de este tema de portabilidad numérica. Aquí puedo compartirles como los hitos o las fechas más importantes de cómo fue el desarrollo de la portabilidad numérica hasta que logró su lanzamiento comercial. Puedo mencionarles que en el año 2014, el 10 de junio específicamente, se le delega a la Gerencia de Telecomunicaciones retomar el tema de portabilidad numérica para iniciar una serie de análisis y planificaciones en relación a cómo iba a ser el lanzamiento de portabilidad numérica. Obviamente esto involucró hacer investigaciones en cuanto a cuáles eran las mejores prácticas que pudiéramos tomar de las experiencias de otros países y poderlas aplicar aquí localmente, obviamente buscando el beneficio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y obviamente generando un ambiente de sana competencia entre los operadores. Luego, el 25 de noviembre, se emiten los términos de referencia para la licitación y la contratación de quien sería el operador de portabilidad, que sería el encargado básicamente de administrar la base de datos de números portados y permitir que dos operadores pudieran conectarse a esas bases de datos para poder realizar sus consultas y ahora con el sistema implantado poder realizar de forma correcta el encaminamiento de las llamadas. El 6 de enero del 2015 se hace un evento en el que se reciben todas las propuestas, digamos, de los interesados en formar parte o ser el operador de portabilidad. Puedo mencionar que en su momento se recibieron 2 ofertas de 2 empresas muy reconocidas. Y aparte puedo mencionar que este tema de portabilidad numérica es muy especializado. A nivel mundial no existen, puedo mencionar más de 5 empresas que puedan proveer este tipo de servicio. Realmente en ese evento se recibieron 2 empresas, se evaluaron y finalmente pues se seleccionó el 14 de enero del 2015, se seleccionó a la empresa que iba a proveer el servicio como operador de portabilidad. El 26 de enero del 2015, pues se firman contratos entre los operadores. SIGET también firma un contrato como parte, digamos, y involucrada en el desarrollo de la portabilidad numérica. Luego de esa firma de contratos se desarrollan una serie de reuniones a través del Comité Técnico Consultivo de Portabilidad Numérica para poder establecer los lineamientos específicos bajo los cuales iba a funcionar la portabilidad numérica aquí en El Salvador. Puedo mencionar que esas reuniones casi se desarrollaban a diario con el propósito de no dejar por fuera ningún tipo de detalle, digamos, y que una vez lanzada la portabilidad numérica, todo funcionara de la mejor forma o de la forma correcta. Finalmente, luego de realizar pruebas a través de los distintos operadores, de llamadas, de mensajes, de tonos, el 24 de agosto del año 2015,
se lanza comercialmente la portabilidad numérica en El Salvador. Desde entonces, pues ya tenemos 5 años en el que la portabilidad numérica se encuentra operativa en nuestro país. Bueno, fueron los detalles más importantes que se buscaron a la hora de seleccionar al operador de portabilidad numérica. Pues obviamente se necesitaba un operador que tuviera la independencia entre los operadores locales, digamos, y que fuera neutral e imparcial. Y dentro de los requerimientos o los requisitos específicos que se plasmaron dentro de los términos de referencia que se publicaron durante la licitación, pues se requería una empresa que tuviera una experiencia comprobable, que tuviera calidad, que tuviera seguridad en el manejo de la información que iba a conocer y la confiabilidad, obviamente, en los servicios que iba a proveer. Finalmente, la labor principal del operador de portabilidad numérica era involucrarse en los procesos administrativos y en la correcta información de encaminamiento definidos en el marco regulatorio. Ciertamente, más adelante voy a explicarles cómo es que funciona la portabilidad numérica como tal, como una gráfica, pero dentro del operador de portabilidad numérica, toda esa información tenía que estar garantizada y tener acceso para los operadores. Bueno, ya específicamente el operador de portabilidad numérica es la empresa mediante un asocio entre la empresa lituana Mediafone y una empresa salvadoreña Imcar, quienes fueron los que presentaron la mejor oferta durante el proceso de licitación y fueron así como quienes ganaron la licitación para poder convertirse en operador de portabilidad numérica. Pues tienen experiencia en 14 países y Mediafone provee servicios de portabilidad numérica a más de 280 millones de usuarios a nivel mundial, es una cantidad considerable de usuarios. Más adelante voy a mostrar los países en los que se encuentra proveyendo ese servicio. Y obviamente provee a más de 200 empresas de telecomunicaciones y reguladores a nivel mundial. Pueden observar en esta gráfica cómo ha sido el desempeño de la empresa Mediafone. Y particularmente El Salvador fue el primer país a nivel de Latinoamérica o a nivel del continente americano inclusive en que esta empresa empezó a proveer su servicio. Y más recientemente en el año 2019 pues también están proveyendo el servicio en México. Puedo resaltar de esta gráfica que lo que nos llamó la atención a la hora de evaluar las ofertas también, uno de los detalles es que al ser proveedor de servicio de portabilidad numérica en Rusia era un reto bastante significativo, considerando que es un país de dimensiones muy grandes y obviamente involucra una serie de factores que resaltan la complejidad técnica para poder proveer el servicio. Puedo mencionar entre ellas, tienen distintos usos horarios, tienen alrededor más de 50 operadores móviles para proveer el servicio y una cantidad significativa de usuarios de los mismos. Entrando específicamente ya en el proceso, ¿cómo hacer para aportar nuestro número telefónico? Voy a iniciar con la parte de la red fija porque existen diferencias entre el proceso para aportar un número en la red fija y el proceso para aportar un número en la red móvil y empiezo resaltando que debemos tomar en cuenta que una vez aceptada nuestra solicitud de aportación, el proceso tarda, en el caso de red fija, 3 días hábiles para que se complete. Puedo resaltar que el tiempo es necesario en este sentido porque de acuerdo a las pláticas y conversaciones que se tuvieron con los operadores en su momento y considerando también la protección a los derechos de los consumidores, se necesitaba garantizar que el tiempo fuera el adecuado para que en el caso de las líneas fijas estuviera todo listo, incluyendo la instalación física del nuevo proveedor del servicio. Tomamos en cuenta que en muchas ocasiones las zonas en donde se va a instalar el servicio requiere muy probablemente la instalación de nuevos cables, la instalación de nueva infraestructura externa, el ingreso del personal técnico al hogar de las personas para poder realizar la instalación. Ya pasando específicamente al proceso de portabilidad numérica, el usuario que desea aportar su número debe acercarse al operador hacia donde quiere cambiar su servicio. Es decir, debemos tomar en cuenta que si el usuario actualmente posee el servicio a través del operador A y él quiere cambiarse al operador B, él debe presentar su solicitud de portabilidad numérica en el operador B, es decir, en el nuevo operador. Dentro del reglamento de portabilidad numérica existe una serie de requisitos, como es la presentación de sus documentos de identidad, presentación de
documentos que hagan constar que él es el titular de la línea y obviamente debe presentar la última factura que el operador le ha emitido, su operador original, ya debidamente pagada. Una vez con esos documentos es revisado por el operador que recibe, vamos a entender dentro de estos cuadritos OR, OP o D, OR como operador receptor, que es el operador quien recibe al nuevo usuario, OP como el operador de portabilidad numérica, quien es el que administra todos estos procesos, y el operador donante es de donde sale el usuario. Una vez, digamos, completado y firmado el formulario y es presentado al operador receptor, toda esta información viaja a través de redes informáticas hacia el operador de portabilidad numérica para validar cierta información y luego es trasladada hacia el operador donante, quien a su vez valida esa información como el tema de saldos, si el usuario tiene saldos pendientes, si efectivamente el usuario es el titular de la línea que se desea aportar y una serie de otras cuestiones que están señaladas dentro del reglamento de portabilidad numérica. Bueno, una vez es suscrita esa solicitud, se realizan todos esos análisis, como dice el numeral 3, se registra y valida la solicitud automáticamente y si todo eso está completo, digamos, el operador donante va a aceptar la aportación del número hacia el nuevo proveedor. Ciertamente en el número 4 podemos identificar que existe un periodo en el que se valida esa información con el propósito de, en su momento, si el usuario desea reconsiderar una oferta que posiblemente le pudiera hacer el operador donante, él fácilmente pudiera cancelar, digamos, la solicitud de aportación y permanecer siempre con el operador que le estaba proveyendo el servicio o definitivamente cambiarse a su nuevo operador. Esas 8 horas hábiles son consideradas para ese tema. Si hay alguna situación que el operador donante quisiera ofrecerle como nuevo servicio a su usuario, en ese tiempo lo puede hacer. Finalmente, si esa solicitud de aportación es aprobada, se es notificado a través del sistema de portabilidad numérica nuevamente hacia el operador receptor, en el que notifica a su vez al usuario que esa solicitud ha sido aprobada. Luego de ser aprobada esa solicitud, como mencionamos, ya tendrán 3 días hábiles para poder realizar como máximo, las instalaciones necesarias y la activación de las líneas hasta que el usuario queda activo en el nuevo operador. Hay que tomar en cuenta, que también lo voy a mencionar en esta siguiente lámina, que los cambios de los servicios tienen un horario específico. Es decir, el cambio de un proveedor a otro no se puede hacer en horas de mayor tráfico. Ciertamente se definió dentro del reglamento de portabilidad numérica que existe una ventana de cambio que es considerada entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana para poder hacer ese cambio, en el que técnicamente a nivel de los sistemas se da de baja el operador donante y se activa el nuevo cliente en el operador receptor. Ahora en el caso de la red de telefonía móvil, en este caso los tiempos para poder realizar la portabilidad numérica es de un día hábil contado a partir de la aceptación de la solicitud de aportación. Probablemente en este caso pueda surgir la pregunta que por qué la diferencia de tiempo. Ciertamente en el caso de telefonía móvil no se requiere de una intervención técnica de parte del operador quien va a proveer del nuevo servicio, más que la entrega de una SIM card en el que el usuario va a tener que cambiarla de su antiguo proveedor hacia la otra, situación que puede hacerla cada persona. Por eso es necesario únicamente un día hábil para poderlo hacer. Ciertamente surgen muchas preguntas cuando mencionan qué pasa si si metí mi solicitud de aportación un día viernes. Tomemos en cuenta que los días sábados y domingos no son tomados como días hábiles, por lo que los tiempos van a comenzar a contar a partir del día lunes. Prácticamente el proceso para solicitar la aportación en la red móvil es similar. Nos acercamos al operador receptor, llenamos y completamos todos los formularios y la información requerida. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a los servicios prepago y pospago de telefonía móvil. En el caso de la telefonía prepago, existe un código de identificación personal reconocido como SIP, en el que cuando la persona se acerca al operador receptor, debe indicarle que es del servicio prepago, con el propósito de que el operador receptor ingrese la solicitud de aportación, obviamente una vez llenado todos los formularios, para que a través del operador de portabilidad sea enviada esa información al operador donante
y el operador donante genere un mensaje de texto que va a recibir el usuario con el propósito de validar que ciertamente la persona que posee ese teléfono en sus manos es la que está solicitando la aportación de su número. Una vez recibido y validado ese código, pues la persona que recibe ese mensaje de texto se lo muestra a la persona que lo atiende en el operador receptor. Esa información va incluida en el formulario de solicitud de aportación y es ingresado nuevamente con toda esa información al sistema. Nuevamente pasan todas esas validaciones hasta el operador donante en el que verifica que ciertamente se trate de un usuario, en el caso postpago, que sea el titular de la línea, que no tenga los saldos pendientes, porque también en la parte postpago debe, dentro de los requisitos, debe de llevar la última factura emitida por el operador debidamente pagada. Y si toda esa información está correcta, esa solicitud de aportación es aceptada y es notificada nuevamente a través del sistema de portabilidad numérica. En este caso, a diferencia de las líneas fijas, se cuentan con 4 horas hábiles para poder, si en dado caso el operador donante hace una nueva oferta, digamos, al usuario, el usuario puede valorar si le es conveniente continuar con el servicio del mismo operador o cambiarse al nuevo operador y continuar con su proceso de portabilidad. Transcurrido esas 4 horas, pues todos los datos y la información que ha sido ingresada al operador de portabilidad numérica es procesada para que en la madrugada, en la ventana de cambio que les mencioné, se puedan hacer las validaciones y el cambio efectivamente hacia el nuevo operador. Quiero señalar y resaltar un punto que es el tema del cambio de la tarjeta SIM. El nuevo operador, el operador receptor en este caso, le va a entregar al usuario que desea aportar su número una nueva tarjeta SIM. Esa tarjeta SIM de momento no va a tener probablemente ningún número activo porque va a seguir recibiendo el servicio con su operador original hasta que le confirmen que su proceso de aportación ha sido aceptado. En la madrugada del día que le señalen, puede dejarlo desde en la noche cambiado la tarjeta SIM, o al siguiente día se va a percatar que con la tarjeta SIM original su teléfono no cuenta con servicio. Entonces, cuando ingresa su nueva tarjeta SIM del operador receptor, va a poder verificar que se encuentra activo su servicio y que sigue manteniendo su mismo número telefónico. Bueno, les mencionaba al principio el Comité Técnico Consultivo de Portabilidad Numérica. Pueden observar que dentro de los miembros de este comité se encuentran tanto los operadores de telefonía fija y móvil, operadores de comerciales, de redes de telecomunicaciones. También forma parte de ella pues la Superintendencia General de Telecomunicaciones, de Electricidad y Telecomunicaciones, la Defensoría del Consumidor y también el operador de portabilidad seleccionado. El propósito principal en su momento del Comité Técnico Consultivo era mantener ese diálogo de todos los actores involucrados en el tema de portabilidad numérica, tratar aquellos temas específicos que pudieran estar causando algún tipo de contratiempo en el desarrollo de la portabilidad numérica, y luego de lanzado pues comercialmente el sistema de portabilidad, pues ahora se tratan diálogos de temas específicos, mejoras inclusive que puedan darse a nivel de portabilidad numérica, siempre en busca del beneficio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Las cosas importantes de la portabilidad numérica. Aquí vamos a desglosar quizás los puntos más importantes. Obviamente en la práctica surgen muchísimos más, pero podemos resaltar como el primer punto que todo el proceso de portabilidad numérica para el usuario que lo solicita es totalmente gratuito. Es decir, nadie le puede cobrar por portar su número ningún tipo de valor. Obviamente esto es distinto a los saldos que el usuario deba de pagar, ¿verdad? Es decir, las facturas que viene pagando mes a mes, pero por el proceso como tal de portabilidad numérica no existe ningún cobro para el usuario. En el caso de la portabilidad numérica, también les puedo mencionar que aplica tanto para la telefonía móvil, para la telefonía fija, sean estos en modalidad prepago o modalidad postpago, y es en todo el país. Nuevamente, pues es completamente gratis para cada uno de los usuarios. Una de las propuestas de la portabilidad numérica era pues estimular la sana y libre competencia entre las compañías de telefonía en el país. Es decir, en su momento las compañías notamos que tenían cierto tipo de propuestas comerciales hacia los usuarios
obviamente la portabilidad numérica vino a dinamizar y a poner en juego en el mercado nuevas ofertas con el propósito pues de atraer o mantener a sus clientes. Bueno, la base de datos, como les mencionaba antes, es administrada por una empresa independiente a las compañías de telefonía existentes y con experiencia comprobada, como lo mencioné antes, pues Mediafone e Intcar son los operadores, es el operador de portabilidad numérica, quienes administran esta información. En la gráfica anterior también les mostré que el Comité Técnico Consultivo de Portabilidad Numérica es conformado por la CIGET, por la Defensoría, por el operador de portabilidad y por todas las compañías de telefonía que brindan ese servicio en el país. Bueno, los tiempos máximos del proceso de cambio de compañía de portabilidad numérica, para tomarlo en cuenta en el caso de telefonía móvil, debe ser de un día hábil una vez aceptada la solicitud de portación, y en el caso de la telefonía son 3 días hábiles a partir de la aprobación de la solicitud. Dentro del reglamento de portabilidad numérica existen algún tipo de detalles que pueden surgir en el caso de telefonía fija, porque ciertamente existe una intervención física a la red para poder proveer el nuevo servicio. Se contempla también que puede existir, de ser el caso necesario, una extensión de este plazo por aquellos motivos en el que por algún tipo de situación no haya sido posible completar la instalación del usuario. Es decir, la idea es que el usuario en ningún momento se quede sin servicio y garantizarle obviamente que mantenga su servicio, la continuidad del mismo y que pueda cambiar a su nuevo proveedor con el menor impacto posible. Nuevamente lo que les mencionaba, la ventana de cambio, o conocido como el tiempo en el que se va a dar efectivamente el cambio de compañía, se realiza entre 1 de la mañana y 3 de la mañana, y el objetivo de implantarlo en este horario era no afectar las comunicaciones de los usuarios, que normalmente a esa hora es cuando disminuyen. Al cambiar de compañía de telefonía móvil, la nueva compañía deberá entregar el nuevo chip en el cual mantendrá su número telefónico, situación que les explicaba anteriormente. Cuando ingresan o llegan al operador receptor, se les va a hacer entrega de una nueva tarjeta SIM card, que es donde se va a migrar su número telefónico y es el que van a seguir utilizando luego de la aportación del número para recibir su nuevo servicio. Un dato muy importante es que la portabilidad numérica solo aplica de teléfono móvil o de número móvil a otro móvil y de fijo a fijo. Es decir, todavía no está implantada la portabilidad numérica intermodal, es decir, que podamos convertir un número fijo de lo que conocemos de línea fija actualmente a uno de móvil. Ciertamente ahorita solo tenemos de móvil a móvil y de fijo a fijo. La portabilidad numérica puede ser ejecutada aunque el número se encuentre dentro de un paquete de servicio. Esta es una pregunta que recibimos recurrentemente en cuanto a, recientemente hay ofertas de parte de los operadores en el que combinan el servicio de internet, el servicio de cable, el servicio de telefonía, el servicio de telefonía móvil también, y preguntan si pueden portar ese número. Ciertamente se puede realizar, obviamente hay que considerar que existen temas contractuales de por medio que deben de ser revisados, ¿verdad? O sea, las personas, los usuarios pactaron ciertas condiciones que deben ser revisadas y para poder realizar la aportación del número, pero ciertamente se puede realizar. Las solicitudes de portabilidad numérica son procesadas en horarios hábiles, situación que les mencionaba antes, es decir, ustedes fácilmente pueden acercarse a los operadores para solicitar su portación del número en los días que tengan abiertas sus tiendas, inclusive puede ser sábado, domingo, dependiendo la forma de trabajo de ellos. Sin embargo, deben considerar que los tiempos o los plazos para realizar la revisión de los sistemas a través del operador de portabilidad numérica se van a contabilizar en horario hábil. Bueno, la solicitud de portabilidad numérica se completa y firma en las instalaciones del operador receptor. Es decir, solo para clarificar, la persona debe acercarse a la compañía hacia donde quiera migrar su número. Desde ahí es el paso para iniciar el proceso de portabilidad numérica. Y finalmente, quizás un dato importante, por aquello de que en algún momento las personas identificábamos de qué operador se trataba, a quien llamábamos por los primeros 4 dígitos. Digamos, teníamos mapeado, por así decirlo, que pertenecía al operador A o B o C. Sin embargo, en el tema de portabilidad numérica, eso cambió. Y precisamente por eso se decidió la instalación de un tono que avisa al usuario cuando está llamando a alguien que no pertenece a la misma red. Ciertamente las condiciones comerciales han cambiado, sin embargo, en su momento la pretensión era porque las tarifas que se cobraban entre la misma red y una red distinta
eran, pues, variaban, ¿verdad? Entonces, con el propósito de brindarle esa información al usuario, pues se estableció esta modalidad del tono. Bueno, finalmente estas estadísticas de portabilidad numérica, podemos mencionarles cómo ha sido la evolución año con año. Debo resaltar que esas estadísticas son datos hasta agosto de este año, y pueden ir viendo cómo ha ido siendo la evolución, ¿verdad? Tomamos en cuenta que en el 2015, pues a partir de agosto, cómo se vio el lanzamiento de portabilidad numérica, cuántos números se vieron portados en esa fecha y cómo ha ido siendo su evolución año con año. Ciertamente, debido a la pandemia, al contexto actual en el que nos encontramos, este es un año particular, muy específico, digamos, en el que la cantidad de portaciones se han visto disminuidas. Y este diagrama pretende mostrarles más o menos todas las gestiones que se ven involucradas dentro del sistema de portabilidad numérica, en el que pueden notar, digamos, que la mayor cantidad de números que se portan pertenecen a la modalidad prepago, en el caso de telefonía móvil. Luego le siguen la cantidad de números en la telefonía móvil postpago, y en el caso de la telefonía fija, pues es una cantidad más o menos similar. Y podemos ver los otros procesos que están involucrados dentro de la portabilidad numérica, que puede ser el proceso de reversión, que son aquellos casos en los que por algún motivo, error de sistema, alguna situación, se portó un número y ese número realmente el usuario o el titular de esa línea no era quien solicitó la aportación. Entonces existe un proceso de reversión para regresar al número a su operador original. Y el proceso de retorno también está involucrado cuando aquellos números dejan de ser utilizados en el operador que no era el asignatario original de esa numeración y pasen de nuevo al operador que contaba con esa numeración desde el principio. Finalmente quiero dejarles esta lista de contactos para que puedan acercarse con nosotros a la CIGET, tanto en temas de electricidad como en telecomunicaciones. Pueden acercarnos si tienen algún tipo de dudas, algún tipo de inquietud en cuanto a los servicios, no solo de portabilidad numérica, sino que de toda la rama de telecomunicaciones y de electricidad. Están los números telefónicos, está la página web de la CIGET, las redes sociales de la CIGET, y quiero resaltar principalmente la página del Centro de Atención al Usuario del CAU, en el que recientemente se ha innovado en esta parte para que puedan los usuarios registrarse y en dado caso necesiten interponer algún tipo de denuncia. A través de ese sistema pueden darle seguimiento en tiempo real de la situación y cómo va evolucionando su caso. También tienen el correo electrónico por si quieren establecer algún tipo de contacto con ellos. Y pues, sin más, agradezco mucho de nuevo el espacio que me han brindado y espero haber podido explicarles y darme a entender un poco con esta situación de la portabilidad numérica. Muchas gracias. Gracias. Licenciada Rodríguez, muchas gracias por esta importante información puesta a disposición de los participantes en este webinar. Quiero ahora dejarles a la licenciada Wendy Tatiana de León, es técnica del Centro de Solución de Controversias y tiene una experiencia enorme en el tema de telecomunicaciones desde el trabajo de la Defensoría del Consumidor. La licenciada de León nos compartirá el tema de las competencias de la Ley de Protección al Consumidor en relación a la portabilidad numérica y las reformas que en el año 2019 la Ley de Protección al Consumidor incorporó para fortalecer el trabajo, el quehacer de la Defensoría del Consumidor en el sector de telecomunicaciones. Licenciada de León, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Especialmente agradecerle pues al ingeniero Rodríguez de CIGET. Creo que es un tema que nos ha aportado mucho este día. No es un tema muy tocado, ¿verdad? Por eso hay muchas personas que todavía desconocen pues el proceso correcto que se hace con respecto a la portabilidad y más aún, ¿verdad? De que se tiene este derecho de poder trasladar pues el número que tienes actualmente a otra compañía, ¿verdad? Siguiendo entonces en ese sentido, quiero pues hablar un poco de cómo la Defensoría del Consumidor también tiene pues cierto involucramiento, tal vez no meramente pues
en el derecho de portabilidad, pero sí, ¿verdad? Nosotros vemos algunos temas pues que se dan de forma aleatoria al momento de hacer pues el proceso de portabilidad. En ese sentido, pues quiero empezar un poco hablando sobre los derechos que ya de por sí nos da la Ley de Protección al Consumidor. Y posterior, pues, les voy a hablar un poco sobre las reformas que se dieron en el 2019 sobre telecomunicaciones en la Ley de Protección al Consumidor. El contenido que vamos a ver dentro de esta presentación, primeramente, como les decía, vamos a hablar un poquito sobre los derechos, obligaciones y el proceso de portabilidad. Asimismo, vamos a hablar ya un poquito más de lleno sobre las diferentes reformas que se dieron en el 2019 sobre la Ley de Protección al Consumidor, referente al tema de telecomunicaciones, y vamos a hablar sobre las prácticas abusivas, bueno, en este caso que se adicionaron a las que ya teníamos, las obligaciones especiales para los operadores de los servicios de telecomunicaciones y las prohibiciones especiales también para ellos. Cuando se da el proceso de portabilidad, hay algunos inconvenientes que se pueden presentar y en el cual la Defensoría del Consumidor puede tener conocimiento. En ese sentido, como decía pues el ingeniero Rodríguez, uno de los requisitos indispensables para poder hacer el proceso de portabilidad es presentar la última factura pagada, porque así se comprueba de que el saldo, pues en ese momento ya está cero con el proveedor al cual ya nos queremos cambiar de número, ¿verdad? Y ya no tenemos pues con eso una obligación contractual, porque el requisito indispensable es que si nosotros tenemos un contrato con el proveedor con el que estamos actualmente, tenemos que darle fiel cumplimiento a los plazos que tenemos ya por obligación estipulados con ellos, y una vez vencido este plazo, podemos también trasladarnos, ¿verdad?, a otra compañía junto con nuestro número. En ese sentido, se puede dar, ¿verdad?, que durante ese proceso podemos, o el proveedor nos puede en su momento limitar de nuestros derechos. En la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 4 específicamente, habla de que tenemos el derecho de ser protegidos de los cobros por servicios no prestados. Y también lo volvemos a recalcar dentro del artículo 18, que habla sobre las prácticas abusivas, estipulando en su literal C, pues que si existieran cobros indebidos por servicios no prestados, el proveedor estaría pues en ese momento realizando una práctica abusiva. También tenemos el derecho a que no se prorrogue o renueve un contrato de plazo determinado, y adicional a esto, el artículo 4 nos dice que también tenemos derecho a desistir o retractarse de un contrato. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la persona consumidora en su momento quiere hacer el proceso de portabilidad, tiene que asegurarse pues que el proveedor tenga un previo conocimiento de que deseo realizar el traslado de mi número a otra compañía. Es decir, que tengo que comunicárselo. Porque cuando yo se lo comunico, estoy en ese momento ejerciendo mi derecho, entonces el proveedor va a tener, pues, que si yo ya cumplí mi plazo, ya tengo mi última factura pagada, la cual yo tenía obligación de cancelarles, tener la claridad de que no me puede ejercer en su momento más cobros o facturar, ¿verdad?, el servicio que yo ya comuniqué, ya no deseo y que voy a trasladar pues mi número de teléfono, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de que muchas veces se ha comunicado esta situación, el proveedor lamentablemente no ha atendido esta situación y ha generado cobros indebidos, lo que ha pues dado pie a que la Defensoría del Consumidor, previo aviso de la persona consumidora, intervenga. Si como persona consumidora nosotros cumplimos con las obligaciones contractuales adquiridas con el operador del servicio y adicional
informamos de que vamos a pasarnos o vamos a hacer la portabilidad de nuestro número de teléfono, es necesario hacerlo antes de que el proveedor dé la baja del servicio. ¿Por qué? Porque para hacer la portabilidad del número es necesario que el número telefónico esté activo. Si se diera la situación que después de que se da la baja del servicio, porque yo lo solicité, y yo quiero hacer la portabilidad, técnicamente se vuelve un problema el poderlo hacer. Entonces, la recomendación que se da desde la Defensoría del Consumidor es que si se va a hacer el traslado o la portabilidad del número de teléfono a otra compañía, pues este esté activo al momento de hacerlo. Y eso no inhibe de que yo esté pues a cero con la cuenta pues que tengo pendiente con el proveedor con el cual estoy actualmente. Dicho esto, ¿verdad? Quiero empezar un poquito hablando sobre las reformas que se dieron en la Ley de Protección al Consumidor referente a el tema de telecomunicaciones. En febrero del 2019, como ustedes habrán tenido conocimiento por medio de las noticias, se dieron ciertas reformas tanto a la Ley de Telecomunicaciones como a la Ley de Protección al Consumidor. En la Ley de Protección al Consumidor vino a robustecer el marco normativo que nosotros teníamos de protección a las personas consumidoras. En ese sentido, se adicionó una práctica abusiva en el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, que vino a regular de cierta manera una práctica que se estaba volviendo demasiado común y que estaba creando una molestia a la población. Esta práctica era que el proveedor pues no tenía ninguna limitación para poder realizar gestiones con fines comerciales y publicitarios, así como cobros al deudor, codeudor, fiador o sus familiares fuera de los días hábiles. Es decir, que el proveedor en su momento podía hacer una gestión de cobro por alguna deuda que tenía la persona consumidora o ofrecer sus servicios comerciales, ¿verdad? U ofertas comerciales a cualquier hora del día o a cualquier hora de la noche, incluyendo pues días que no eran hábiles, es decir, sábado y domingo. Sin embargo, con esta adición al artículo 18, el legislador pues vino a regular pues esta situación. Es así pues que el proveedor solo puede realizar gestiones con fines comerciales y publicitarios de forma limitada. Este tipo de gestiones se puede dar o lo podemos identificar por medio de mensajes o mensajes de multimedia, llamadas telefónicas, correos electrónicos u otras modalidades que la ley en su momento no vislumbre, pero que también pueden generar pues esa molestia de gestión. Es aplicable tanto para las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la gestión de cobro, es decir, que no necesariamente una empresa legalmente establecida, sino pues que si una persona natural me está haciendo la gestión de cobro por cierta deuda que tengo o me está publicitando los servicios que pueda tener, ¿verdad? En horas que no son las adecuadas o días que no son los permitidos, se puede en su momento vislumbrar pues como una infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Se va a entender que estos proveedores únicamente van a poder hacer las gestiones tanto de cobro como con fines comerciales y publicitarios en los días y horas hábiles comprendidos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es decir, que si un día sábado yo recibo una llamada de una persona ofreciéndome los servicios de telecomunicaciones de cierto proveedor, allí estarían pues cometiendo una infracción y es una infracción muy grave de conformidad al artículo 44, literal Y de la Ley de Protección al Consumidor. Asimismo, se adicionaron 2 artículos a la Ley de Protección al Consumidor, como les mencionaba. Uno de estos habla sobre las obligaciones especiales para los operadores de los servicios de telecomunicaciones. Esto lo podemos encontrar en el artículo 21C.
Dentro de las obligaciones especiales para los operadores de servicios de telecomunicaciones, tenemos que se adicionó que ellos tienen que tener una línea gratuita de atención a la persona consumidora. Es decir, que si yo quiero hablar a mi proveedor para reportar algún tipo que el servicio lo tengo mal, ¿verdad? O alguna duda que yo tenga sobre el servicio, no tiene en este caso el deber pues de cobrarme, ¿verdad? Ni yo tengo la obligación de pagar por esa llamada porque tiene que tener pues ya la línea gratuita para eso. Además, pues algo muy importante, el proveedor tiene la obligación de brindar de manera continua y sin interrupciones injustificadas los servicios que han sido contratados. Es decir, que me los tiene que dar de una forma que yo los pueda disfrutar de tal manera que no haya ningún tipo de interrupción, que no haya algún tipo de suspensión, ya sea por clima o porque simplemente no tienen la infraestructura adecuada dentro de la zona que yo estoy, en este caso, contratando el servicio. Otra de las cuestiones que también se vislumbró dentro de estas reformas es que era importante que el proveedor tuviera la obligación de brindar información relacionada con los derechos de las personas consumidoras y las condiciones de prestación del servicio. Es decir, que cuando yo estoy contratando un servicio, tiene el proveedor que informarme cuáles son mis derechos que tengo con respecto a este servicio y cuáles son las condiciones a las cuales yo me voy a tener con respecto a la prestación del mismo. Asimismo, indica pues como una novedad que el proveedor ahora no está en la dirección de poderme dar pues plazos contractuales. Es decir, que ahora el proveedor tiene pues la obligación de ofrecerme diferentes plazos contractuales y no solo, ¿verdad?, los que ellos quieran pues proporcionar, ¿verdad? Se daba pues que cuando una persona quería contratar el servicio de telecomunicación, llámese telefonía fija, telefonía móvil, cable o internet, el proveedor le decía, bueno, son 24 meses los que tienes que tener mi contrato. Y pues prácticamente se le obligaba a ese plazo forzoso. Con esta adición, pues se logra regular esa situación y el proveedor pues tiene que ofrecerme entre 3, 6 y 12 meses como mínimo de plazo. Y esto cuando aplicare, ¿verdad? También igualmente informar de forma clara, completa, precisa, veraz, clara y oportuna de las condiciones relativas a la utilización de los servicios de itinerancia de voz y datos, es decir, de roaming, para que no se dé la peculiaridad o la dificultad que las personas cuando viajan a otro país se le vaya a generar un cobro porque no estaba debidamente informada que al hacer llamadas o al conectarse a sus datos, esto le iba a generar un cobro adicional a su factura del plan que tiene contratado. Asimismo, tiene que informar relacionado con esto a la persona consumidora por cualquier medio y de forma gratuita cuando esté por superar el límite máximo establecido de los servicios contratados, en este caso de roaming, a efecto que la persona consumidora decida o no la continuación, ¿verdad?, de la utilización de este servicio. Porque si el proveedor informa, a partir de este momento se le va a cobrar una tarifa adicional conforme a la tarifa del país en donde la persona consumidora esté, pues ellos podrán en su momento decidir si, ¿verdad?, van a poder pagar pues el adicional a lo que se le va a generar a la factura o simplemente van a dar por suspendido el servicio de roaming en ese momento, ¿verdad?, y utilizar otros medios que no le generen ningún tipo de costo. Asimismo, otra eventualidad que se dio en estas reformas es a mantener la vigencia ilimitada en el saldo de modalidad prepago de telefonía, exceptuando los siguientes casos.
cuando se dé la inactividad del número al menos de 6 meses calendarios. Cuando hablamos de inactividad del número, es decir, que la persona consumidora tenga un teléfono al cual no haga llamadas ni reciba llamadas, si es prepago no lo recargue, ¿verdad? Es decir, que el teléfono esté o el número esté inactivo totalmente y que no haya tráfico de llamadas. Esto dará, ¿verdad?, pie para que el número se recicle. Así que es importante, ¿verdad?, siempre mantenerlo activo el número para que no vaya a pasar esto, porque esto va respaldado también con la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 29. Asimismo, otra sección es cuando los saldos y paquetes que estuvieran a favor del usuario expiren de forma automática al momento de la aportación del número telefónico. Cuando yo hago la aportación de un número a otra compañía, lamentablemente el saldo que yo pueda tener en ese número va a expirar, ¿verdad? Así que no esperen de que cuando hagan la aportación del número de teléfono, pues si yo tenía $5 en saldo o datos, estos se vayan pues al otro operador, porque como ya es otro operador el que lo va a tener, es bien difícil, ¿verdad?, que esto pueda suceder. Asimismo, es otra obligación acreditar al siguiente ciclo de facturación la cantidad de datos contratados disponibles y los minutos no consumidos. Creo que esto fue un boom en su momento, porque el proveedor lo que hacía es que si yo no me terminaba el saldo que tenía para llamadas o los datos que tenía, expiraban para él, ¿verdad? Se suprimían y empezaba cuenta cero al siguiente mes. Ahora ya no debe de suceder lo mismo. Si a mí me quedan $2 de saldo para hacer llamadas o me quedan 2 gigas para utilizar en datos, estos van a ser trasladados al siguiente mes y van a ser acumulados, ¿verdad?, para que yo los pueda utilizar. Tengo un periodo de 90 días para poderlos utilizar. Es decir, que si en este mes de septiembre, por ejemplo, a mí me queda acumulado cierto saldo, al siguiente mes, ¿verdad?, tengo 3 meses, por así decirlo, para poderlo utilizar. Asimismo, tiene la obligación de realizar el proveedor de forma gratuita el cambio de modalidad de prepago a pospago o viceversa. Esto no debe de ser cobrado. Mantener la cantidad de datos contratados disponibles y los minutos no consumidos cuando se realice el cambio de modalidad de prepago a pospago o viceversa. Se recuerda que les estaba diciendo que en la aportación, como pasa de un número, pasa de un proveedor a otro proveedor, no se mantienen pues los saldos que podamos tener en ese momento acumulados. Pero en el caso de pasar la modalidad prepago, es decir, cuando yo hago recargas electrónicas o por otros medios, a un plan postpago, puedo mantener el saldo que yo tengo en mi número de teléfono o viceversa. Si yo tengo un plan postpago y he decidido pasarlo a prepago, también, ¿verdad?, puedo mantener el saldo que yo tenga acumulado hasta ese momento. Asimismo, se establece de que el proveedor tiene que brindar acceso permanente y gratuito a los números de urgencia y emergencia de los servicios de asistencia pública regulados, en este caso, por SIGET. Además de esto, otra obligación es incluir siempre la opción de atención personalizada, al cliente por un agente. ¿Qué es lo que pasa? Muchos proveedores estaban en su momento dejando pues que una operadora de forma automática nos contestara las llamadas y era bien difícil poder contactar a una persona a la cual le pudiéramos pues informar pues la eventualidad que estaba pasando en ese momento o hacer un reclamo o si teníamos alguna duda, ¿verdad? Porque no necesariamente en estos mecanismos automatizados que ellos tienen, ¿verdad? Pues dan pie a poder solventar cualquier inconveniente que la persona consumidora quiera hacer saber. Entonces tienen la obligación de que en el número de atención al cliente que ellos tienen, puedan tener una persona que nos atienda de forma personalizada al momento de hacer la llamada. Asimismo, tienen la obligación de remitir por el medio que la persona consumidora señale las modificaciones a los contratos cuando se realicen por medio telefónico. Está muy de moda actualmente que el proveedor llame a X persona consumidora y le ofrezca sus servicios
u ofertas comerciales y la persona consumidora acepte. Y generalmente esto puede ser que se dé con una modificación al contrato que todavía está en vigencia, que tiene con este proveedor. Puede ser que le aumente pues la capacidad del internet o el saldo que tiene para hacer llamadas, ¿verdad? En ese sentido, el proveedor inmediatamente, cuando la persona acepta hacer este cambio, tiene que enviársela por escrito la modificación para que la persona consumidora tenga en sus manos la oferta comercial que se le dio por teléfono y la oferta comercial que va a empezar a utilizar, ¿verdad? De forma, en este caso, de poder tener pues la información correcta y oportuna. Y si no está pues de acuerdo en ese momento, porque puede ser que le envíen una información completamente diferente a la que le dieron por teléfono, pueda hacer su reclamo respectivo. Otra cuestión que se estaba dando también es que se estaba invadiendo mucho a las personas consumidoras con mensajes de texto. Estos eran de suscripciones, concursos masivos y juegos. Y a la persona consumidora se le hacía bien difícil poder pues desactivarlos. En este caso, pues el proveedor tiene que permitir que esta desactivación se dé de forma fácil, ¿verdad? Si no se da, pues a petición de la persona consumidora, estaría incurriendo pues en una infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Asimismo, tiene que incluir de manera gratuita en la facturación mensual el detalle de los cargos por mensajes de los que estábamos hablando ahorita, que si se genera algún tipo de cobro de estos mensajes y yo estaba de acuerdo, ¿verdad?, en seguirlos utilizando, me tiene que detallar cuánto es el cobro que se genera de esto. Asimismo, poner a disposición del consumidor un mecanismo de comunicación fácil y gratuito para que pueda cancelar o deshabilite el recibimiento de promociones u ofertas que pueda realizar el proveedor por medio de mensajes u otros medios, ¿verdad?, a nuestro número de teléfono. Informar además al consumidor del envío del dato negativo. Esto es muy importante porque no estaba. Tiene que informar al consumidor del envío del dato negativo del historial de crédito a la agencia de información de datos con al menos 20 días de anticipación. Es decir, que el proveedor me tiene que informar a mí con 20 días de anticipación, si yo poseo una mora, obviamente con ellos, de que me va a reportar, ¿verdad? Ya sea con cualquiera de los agentes de información, ¿verdad?, que tenemos establecidos acá en El Salvador. Asimismo, se deberán de depositar los contratos de adhesión, formularios y anexos en la Defensoría del Consumidor para que ellos, por medio de su área jurídica, pueda establecer si no existen cláusulas abusivas o otras, ¿verdad?, situaciones que puedan poner en desventajas a los derechos de las personas consumidoras. Terminando con estas obligaciones, ahora tenemos pues las prohibiciones especiales y para eso se adicionó pues el artículo 21D, que es el artículo especial que tenemos dentro de la Ley de Protección al Consumidor, que estipula grandemente cuáles son las prohibiciones especiales de los operadores de los servicios de telecomunicaciones. Una de las prohibiciones que tiene el proveedor es de utilizar la información personal y crediticia proporcionada por la persona consumidora para fines distintos de los autorizados expresamente por este. Si ustedes se fijan, cuando generalmente se firman algunos contratos de telecomunicaciones, el proveedor nos hace firmar una autorización para que ellos puedan ver, ¿verdad?, nuestro récord crediticio, entre otras cosas, ¿verdad?, que tenga que ver pues con cómo nos hemos manejado nosotros o cómo estamos actualmente en nuestros créditos. Si el proveedor llega a utilizar estos servicios, esta información de forma incorrecta, se lo llega a trasladar a otro proveedor o llega a suceder pues que ellos lo pueden dar de una forma pública esta información, ellos estarían recayendo pues en una infracción a la Ley de Protección al Consumidor y la persona consumidora pudiera pues en su momento poner su denuncia. Asimismo, tiene la prohibición de negar a la persona consumidora que haya contratado los servicios regulados por la presente ley la copia del contrato suscrito y sus anexos. Yo recomiendo siempre que cuando se vaya a contratar la persona consumidora, primero, antes de firmar, lea, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con el contrato suscrito
y posterior a la firma se le solicite una copia del contrato que se ha firmado. Y el proveedor tiene en este caso la obligación de proporcionármelo. Asimismo, indica que tiene la prohibición de condicionar a la persona consumidora la adquisición o arrendamiento de un equipo ante el mismo operador para la contratación de un servicio. Es decir, un ejemplo práctico sería que yo quiero contratar una línea de teléfono móvil y el proveedor me está indicando que para darme esa línea de teléfono, yo tengo que comprar el equipo con ellos, es decir, el teléfono, ¿verdad? Entonces, no estoy en la obligación de aceptar eso porque el proveedor, según la Ley de Protección al Consumidor, no me puede condicionar a la adquisición de un servicio por la adquisición también de otro producto. Asimismo, indica que tiene la prohibición de condicionar la contratación del servicio solicitado por la persona consumidora a la adquisición, en este caso, de otros servicios o planes no solicitados. El proveedor no me puede obligar a mí a que yo quiero una línea de teléfono fijo, por ejemplo, y que me diga, bueno, para esto tienes que también adquirir pues una línea de servicio móvil. ¿Verdad? No estoy en la obligación de aceptar eso. Asimismo, no tiene prohibición de suspender unilateralmente la ejecución del contrato. Es decir, que el proveedor no puede tomar la decisión únicamente de decir hasta aquí se termina el contrato cuando este está vigente, sin que haya pues un incumplimiento por parte de la persona consumidora. Y además tiene la prohibición, obviamente, de incluir en los contratos todo tipo de cláusulas abusivas. Esto lo podemos encontrar pues, en el artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor. También tiene pues, el proveedor que estipularnos pues, en su momento de forma clara ciertas características del contrato, ¿verdad? Entonces, el proveedor tiene, en este caso, la prohibición de celebrar contratos con las personas consumidoras, lo cual no se exprese principalmente y de forma clara. La existencia de plazos forzosos de permanencia cuando aplicare. Es decir, que el proveedor me tiene que decir específicamente a cuántos meses estoy obligada con ese contrato, ¿verdad? Como ya les dije, tiene que ofrecer por lo menos 3, 6 o 12 meses. Las obligaciones, derechos, tarifas, cláusulas, determinación del contrato sin responsabilidad del consumidor en caso de incumplimiento del proveedor, ¿verdad? Es decir, que me tiene que informar si el proveedor, por ejemplo, no me da un buen servicio, pues me tiene que indicar, ¿verdad?, cuál va a ser la forma de solicitar, en este caso, la anulación del contrato. Asimismo, los derechos, las tarifas que se den, ¿verdad?, conforme al servicio. Las formas de pago de valor en caso de terminación anticipada. Si yo deseo antes de que se cumpla mi plazo dar por terminado el contrato por A o B motivo, el proveedor me tiene que indicar cuán va a ser pues la cantidad que se va a tener que pagar en ese momento o las condiciones, ¿verdad?, a las cuales yo tengo que cumplir para poder dar por terminado el contrato. Las condiciones expresas en las que se proporcionará el servicio al consumidor, de qué forma me van a proporcionar el servicio, cuál va a ser el equipo que se va a utilizar para poderlo proporcionar, entre otras cosas. Asimismo, me tiene que expresar de forma clara si el lugar a donde yo estoy queriendo mi servicio tiene cobertura, ¿verdad? Si no, esto recaería pues en un incumplimiento del proveedor posteriormente. Asimismo, tiene prohibido decidir arbitrariamente el plazo de la prórroga contractual. ¿Qué quiere decir? Que ahora como persona consumidora yo puedo llegar a una negociación, por así decirlo, con el proveedor de cuánto tiempo quiero estar, ¿verdad?, con ese contrato. Si yo quiero estar 3 meses, si yo quiero estar solo 6 meses, ¿verdad? Yo voy a poder decidirlo y el proveedor no me va a poder implementar pues un plazo determinado. Efectuar cargos también es una prohibición, cargos o cobros adicionales por mensajes o mensajes de multimedia o por cualquier otro medio como condición para que el consumidor acceda a las promociones. Es decir, en este caso, el proveedor no me puede pues, efectuar cargos adicionales para decir si quieres adquirir una promoción de un servicio tal,
tienes que pagar este mensaje, ¿verdad? O cobrar un adicional por ese mensaje. Eso está prohibido. Asimismo, exigir a la persona consumidora el pago de forma anticipada. Yo solo debo de pagar mi servicio únicamente cuando ya haya transcurrido el periodo que yo lo gocé. Es decir, si lo he gozado del 1 al 30 de un mes determinado, al siguiente mes tiene que vencerse la factura. Negarse a recibir o restringir dentro de sus agencias el pago en efectivo por los servicios contratados. Esta es una modalidad que se estaba dando y por eso se vio la necesidad de establecer pues una regulación sobre esto, que pues, de ciertos proveedores estaban queriendo restringir a las personas consumidoras a pagar solo con tarjetas, ya sea de crédito o de débito, y no aceptaban el pago en efectivo. Esto quedó totalmente prohibido. Asimismo, se adicionaron pues infracciones a estas reformas, tanto las leves, graves y muy graves. En las leves se agregaron pues en el artículo 42 el literal K, L y M. Es una multa de hasta 50 salarios mínimos si el proveedor llega a cumplir o a hacer una infracción sobre estos. También el artículo 43 se le adicionó el literal Q, R y S. Esto es hasta 200 salarios mínimos. Y las muy graves, que comprenden hasta 500 salarios mínimos, en el artículo 34 se agregó el literal R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. El número 1 y el número 2 de la Ley de Protección al Consumidor, para poder, en este caso, llegar a una coherencia pues, con los derechos también que se puedan infraccionar por parte del proveedor. Uno de los datos importantes, quizás ya terminando con este punteado que les he dado sobre la reforma de la Ley de Protección al Consumidor en cuanto a materia de telecomunicaciones, es los datos que tenemos hablando sobre cobros indebidos, ya que de junio del 2019 a agosto del 2020 hemos atendido con mucho éxito diferentes denuncias que se han dado en este sector por cobros y cargos indebidos, en el sector obviamente de telecomunicaciones. Se han recibido 1.969 asesorías en las cuales pues se han dado la orientación respectiva a las personas consumidoras en este periodo. De estas se han recibido 595 denuncias y de 595 denuncias, 525 casos están actualmente cerrados hasta agosto del 2020. De los 525 casos cerrados se determinó que 445 de estos casos correspondía al proveedor realizar la devolución a las personas consumidoras. Estamos hablando que del periodo de junio del 2019 a agosto del 2020 en el sector de telecomunicaciones respecto a cobros y cargos indebidos de las denuncias ingresadas en esa modalidad, se recuperó $52,613, es decir, más de $500,000 que ha sido pues o que ha ido para el bolsillo de las personas consumidoras en concepto de devoluciones que ha realizado el proveedor. Un dato muy importante pues que da pie pues a un éxito sobre las diferentes reformas que se han realizado, ¿verdad?, en la Ley de Protección al Consumidor. Quizás para ir ya concluyendo les quiero explicar un poquito, ya les indiqué, ¿verdad?, cuál es la forma, ¿verdad?, en la cual el proveedor en su momento podría estar restringiendo nuestros derechos como persona consumidora. Ahora bien, existe la forma correcta en la cual podemos presentar pues la denuncia ante la Defensoría del Consumidor. Esto lo enuncia pues el artículo 109 de la Ley de Protección al Consumidor, en el cual indica que para poder interponer una denuncia, ya sea escrita, verbal, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, este deberá de contener por lo menos la identificación y datos generales del denunciante, la identificación y datos generales del proveedor, una descripción de los hechos que originaron la controversia y la pretensión de la denuncia, es decir, lo que yo deseo que se cumpla para darme por satisfecho. Si la denuncia no cumple con estos requisitos establecidos en el inciso anterior, ¿verdad?, la Defensoría va a prevenir para que se subsane, ¿verdad?, si faltare pues algún dato que sea elemental
para seguir con el proceso dentro del plazo de 3 días. Si la denuncia fuera declarada inadmisible, la resolución que se pronuncie será debidamente motivada, es decir, que se le va a explicar a la persona consumidora el por qué en su momento se denegó o no se admitió pues la denuncia en este caso. La documentación importante que se debe presentar y que hay que tener en cuenta al momento de poner una denuncia ante la Defensoría del Consumidor es tener pues el documento único de identidad de la persona que está denunciando y titular del servicio, el contrato como mínimo, recibos o comprobantes de pago y cualquier otro documento de oferta o comunicación que el proveedor, ¿verdad?, haya proporcionado y que vaya relacionado al caso. ¿De qué manera podemos hacer pues esta denuncia? La Defensoría del Consumidor ha habilitado diferentes medios, entre estos el WhatsApp, que pueden ver ahí, el 7860-9704, y también la Defensoría en línea. Tenemos un sitio web, ¿verdad?, que es enlinea.defensoría.gov.sb, llamar a nuestro centro de llamadas 910, la aplicación también que tenemos es Defensoría.0, o a través del Facebook y Twitter, ¿verdad?, nos pueden identificar en Facebook como @defensoriadelconsumidor.sb y en Twitter como @defensoría_910. Es decir, que la persona consumidora tiene muchas formas de interponer su denuncia. Asimismo, les quiero comunicar que tenemos diferentes ventanillas departamentales en las gobernaciones políticos departamentales de El Salvador, para que puedan presentar de forma personal su denuncia. Los diferentes centros de solución de controversia tenemos tanto en el Plan de la Laguna, en Antiguo Cuscatlán, en San Salvador, en la colonia Escalón, en el edificio ITFA. Así también tenemos pues en las regionales de San Miguel y Santa Ana. Y, ¿verdad?, los medios que ya les había indicado para poderlo hacer. También tenemos algunas ventanillas en alcaldías municipales, ventanillas en Casa de la Cultura y ventanillas en Ciudad Mujer. Igualmente, si ustedes quieren saber si donde ustedes habitan tienen una defensoría cerca, pues llamen al 910 y con mucho gusto le vamos a dar la información correspondiente. Creo que esto es todo por hoy, ¿verdad? Me quedo esperando pues a que hagan sus respectivas preguntas para poderles dar pues una solución a las mismas. Pasen muy buen día. Muchas gracias, licenciada de León. Gracias a quienes permanecen en este webinar. Queremos agradecer al ingeniero Rodríguez y a la licenciada de León por esta información importante que nos han facilitado. Ustedes han conocido todo lo que la ley de telecomunicaciones y la ley de protección al consumidor regulan en relación al tema de portabilidad numérica. Queremos recordarles que debido a la pandemia todavía seguimos ahora atendiendo a la población salvadoreña a través de la Defensoría del Consumidor. Las atenciones presenciales usted puede solicitarlas, ya que solamente estamos atendiendo a través de citas. Es decir, usted llama al 910 o nos escribe al WhatsApp 7860-9704 para hacer cita y así poder ser atendido de manera presencial en los centros de solución de controversias de la Defensoría del Consumidor. Vamos a pasar ahora al espacio de preguntas y respuestas. Tenemos una serie de preguntas que nos han llegado y queremos ahora responderles para que quienes nos han hecho las preguntas pues obtengan la respuesta de los técnicos que han estado al frente de este webinar. Vamos a leerlas rápidamente, como son varias. Vamos a pedir también al ingeniero Rodríguez y a la licenciada de León que nos colaboren en el sentido de que sus respuestas sean lo más concretas posibles. Aquí vamos a hacer uso de la síntesis y haciendo referencia a lo que las leyes nos dicen en relación al tema. Dice José Roberto Aguilar: yo tengo un móvil con una compañía y quiero pasarme a otro. Soy prepago, tengo un saldo de $10. Si hago el cambio, ¿pierdo mi saldo que tengo a mi favor? Espero respuesta. Ingeniero Rodríguez. Sí, muchas gracias. Durante la presentación de nuestra compañera Tatiana mencionaba el caso puntual
Y sí, ciertamente, si usted tiene algún saldo a favor, antes de portar el número y se ejecuta la aportación, ese saldo lo va a perder. Entonces la recomendación es de que previo a usted iniciar su proceso de aportación, pues haga uso de todo el saldo que usted tenga y luego pues proceder a la aportación, a ingresar la solicitud de aportación de su número. Muchas gracias, ingeniero. Para la licenciada de León, nos consultan. Deseo cancelar mi contrato con X compañía por cobros injustificados, pero me manifiestan que si cancelo el contrato, pierdo mi número telefónico. ¿Es legal este procedimiento? Licenciada de León. Gracias. Pues como les estaba manifestando, ¿verdad? El proveedor en este caso, si son cobros indebidos que la persona consumidora ha identificado, obviamente tiene, si el proveedor no le ha resuelto, que interponer pues su denuncia ante la Defensoría del Consumidor. Obviamente la práctica que les está indicando que va a perder su número no aplicará, ¿verdad? Porque una de las cuestiones que regula pues la portabilidad o el derecho de portabilidad numérica es que el número es tuyo, ¿verdad? Y solo lo puedes perder bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Como les explicaba, de que se diera pues la inactividad del número por más de 90 días. De lo contrario, el proveedor no puede sustraerlo. Muchas gracias. Nos dice Delmi Chávez, fíjense que yo quiero cambiarme a Digicel y ya hice el trámite, pero fui a preguntar a la compañía que por qué no se ha hecho el cambio con ellos. Pero me dijeron que mientras Movistar no lo apruebe, no pueden hacer nada. Tengo como 7 meses esperando. ¿Ingeniero? Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante el caso. Realmente dentro del reglamento de portabilidad numérica están claramente definidas las causales por las que se puede rechazar una solicitud de portación. Si el operador involucrado, los operadores involucrados hacen uso de cualquier otra situación que no esté contemplada en el reglamento, pues obviamente es un incumplimiento. Realmente yo tal vez le invitaría a esta usuaria a que pueda enviar su caso al correo del Centro de Atención al Usuario para brindarnos más detalle y poderle apoyar en el proceso de portación de su número. Ciertamente el reglamento define y delimita las causales, que si es por algún tipo de saldo pendiente o en el caso de que si es prepago, tal vez el servicio, el sistema no ha enviado el número, el SIP, para poder activar la solicitud de portación. Podemos ver más a detalle el caso, por tanto yo le invito a que pueda enviar su correo y podamos revisar más a detalle y poderle colaborar hasta que su número pueda ser portado efectivamente. Muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez. Seguramente esta pregunta y la respuesta, pues obviamente será útil para muchas personas que probablemente estén viviendo este tipo de problemas. Tenemos otra pregunta también de Roberto Aguilar. Él nos dice, ingeniero Rodríguez, ¿cuántas veces puedo cambiarme con mi número? ¿Me van a cobrar algo si estoy cambiándome a cada rato? Adelante, ingeniero. Muy bien. Muy interesante y muy buena pregunta la que nos hace este usuario. Dentro del reglamento está establecido para el caso de la modalidad prepago que la aportación debe realizarse como, digamos, puede realizarse varias veces. Sin embargo, en el caso de prepago debe esperar al menos 60 días a permanecer en un mismo operador. En el caso de pospago, la misma compañera Tatiana ya nos había explicado, hay de por medio un contrato que hay que cumplir, ¿verdad? Obviamente usted puede realizar la solicitud de portación, sin embargo, debe cumplir también en el caso de pospago todas aquellas cláusulas que usted aceptó al momento de firmar ese contrato específicamente. Pero sí, puntualmente son 60 días o 2 meses los que debe esperar en el caso de prepago para poder realizar una nueva aportación después de la primera. Muchas gracias, ingeniero. Licenciada de León. Dice Amanda Castillo, si tengo un contrato con X compañía por 18 meses, pero quiero cambiarme porque el servicio no me es eficiente, ¿puedo cambiarme o tengo que pagar el resto de meses pendientes a finalizar el contrato? Gracias. Gracias, muy buena pregunta. La verdad es que efectivamente, como yo les decía, la persona consumidora, obviamente cuando firma un contrato y hay un plazo determinado hay que cumplirlo.
Pero si el proveedor ha caído en un incumplimiento, en este caso que no está dando pues el servicio de forma continua y con calidad, obviamente pues puede la persona consumidora mejor decidir dar por terminado el contrato. El proveedor bien difícilmente va a dar por terminado el contrato en sus agencias, ¿verdad? Porque pone ciertas restricciones. Para esto yo les recomiendo que se comunique con la Defensoría del Consumidor a los diferentes medios que tenemos y poder escuchar su caso para ingresar pues un posible o una posible denuncia. Muchas gracias. Bueno, queremos leer este comentario de Julio Nájera. Nos dice, súper bien la información, bastante clara y útil para poder exigir nuestros derechos. Muchísimas gracias por desarrollar estos espacios. Qué bueno que podamos satisfacer sus expectativas, cumplir las expectativas que ustedes tienen. Reiteramos el compromiso tanto de la Defensoría del Consumidor como de la CIGET de compartir con ustedes información relevante sobre este tema. Vamos ahora a otra pregunta. Dice un usuario, pasé 6 meses sin recargar porque estaba de maternidad y no lo necesitaba, pero sí recibí llamadas a mi número con normalidad. Ahora que deseo recargar la telefonía, me dice primero que no soy el titular de la línea. Luego, cuando ahondo con el reclamo vía Twitter, me dicen que mi línea tiene reporte de robo, que por eso está bloqueado. Mas, sin embargo, he recibido llamadas y que ya no me pueden dar más información porque no soy el titular de la línea. Y ese número lo he tenido por más de 10 años. Y sencillamente me dicen que perdí mi número. ¿Es esto legal? ¿Cómo puedo proceder para recuperar mi número? ¿Ingeniero? Sí, muy buena pregunta y un caso muy importante que debemos de aclarar. Ciertamente el año pasado también quiero compartirles, se realizaron reformas a la ley de telecomunicaciones en donde específicamente dentro del artículo 29, en el literal K, se estableció, ¿verdad?, que la inactividad de un número se iba a considerar a partir de los 6 meses, sin que éste haya contado con ingreso o salida de llamadas o de algún tipo de tráfico. Es decir, si esta persona, esta usuaria que nos está mandando esta consulta, recibió llamadas, recibió mensajes de texto, significa que el número permaneció activo. Entonces, eso no está relacionado, la inactividad no tiene nada que ver con que si hizo o no hizo recargas. La inactividad está relacionada con que si recibió o no realizó llamadas. Entonces, este es un tema que sí se debe revisar más a detalle porque realmente el operador, pues, los que están involucrados, el que está involucrado, no debería de realizar esa acción, ¿verdad? Yo le invito también nuevamente a que se pueda acercar con nosotros, con la CIGET o la Defensoría, como ella guste, para poder ayudarle en este caso específico. Pero sí, claramente, la inactividad no está relacionada con que si hacemos o no hacemos recargas de saldo. La inactividad está relacionada con que si recibimos o realizamos llamadas. Muchas gracias, qué interesante respuesta. Y esto, repito, tal como lo mencionaba anteriormente, son casos muy comunes, seguramente, ingeniero y licenciada de León, porque es como el día a día de las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones. Nos dice Juan Carlos Díaz, en el caso de los servicios prepago, las compañías venden paquetes de internet y minutos para llamadas. Normalmente estos paquetes duran 4, 7 o 15 días. Cuando este periodo finaliza, aunque el consumidor no haya agotado sus minutos de llamada o haya agotado su consumo de internet, cuando termina la vigencia del paquete adquirido, pierde el saldo no utilizado y los gigabytes de internet no consumidos. ¿Es esto legal? Y si se pudiera hacer algo, me pregunto, ¿de qué manera podría demostrarse que las compañías de telefonía hacen esto? Licenciada de León. Sí, gracias. Efectivamente, hay una sección que se da con respecto a esta limitación en cuanto al saldo, ¿verdad? Cuando yo adquiero pues un paquete de servicios en el cual yo estoy consciente de que este me va a durar 7 días o me va a durar un mes, ¿verdad? Yo estoy consciente o, ¿verdad? Acepté pues ese plazo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Hay una sección dentro de la ley que indica pues que lamentablemente, ¿verdad? Se va a poder pues sustraer el saldo, ¿verdad? Que no se haya consumido al momento del vencimiento del paquete.
Muchas gracias. Tenemos una nueva, otra pregunta. Bueno, más bien es un comentario. Ricardo Armando Ramírez nos dice, muchas gracias, excelente información para nuestros derechos como consumidores y consumidoras. Bueno, qué bien. Queremos comentarles que en este webinar también tenemos la participación de algunos proveedores de servicios de telecomunicaciones. Tenemos personas consumidoras, estudiantes universitarios, es decir, es un público con diferentes intereses, por decirlo de alguna manera, y qué bien que nos han acompañado en esta jornada. Tenemos, bueno, Loli nos dice gracias por compartir información y los contactos. Ahí tenemos el correo, el WhatsApp y la plataforma de la CIGED para que las personas usuarias puedan hacer uso de los servicios de la CIGED. Bueno, tenemos ahora a Walter, dice, buenos días, una consulta. Cuando una compañía de telefonía ofrece 10 gigas de navegación, pero me dan solo 4, dicen que si se realizó un pago adelantado, me darán los 6 gigas restantes. Pero en el contrato dice 10 gigas. ¿Cómo procedemos ante esto, licenciada Tatiana? Muy buena pregunta. Creo que es una práctica que se está dando, ¿verdad? Actualmente el proveedor está condicionando a la persona consumidora pues a pagar pues el adicional para poder cumplir con un contrato que ya está establecido. En ese sentido, ¿verdad? Nosotros podríamos ventilar el caso, ¿verdad? Por incumplimiento de contrato acá en la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Le invito a que se comunique con nosotros por los diferentes medios y nosotros atender dicha denuncia. Bueno, gracias. Tenemos acá una manita levantada. Roberto Aguilar creo que quiere hacer una consulta. Por favor, Roberto, dejamos por favor el micrófono para escucharlo. Bueno, muchas gracias. Solamente felicitar al tanto Tatiana como al ingeniero Rodríguez por esta exposición muy rica, muy diversa, con muchos conocimientos, y el cuestionamiento que yo tenía ya fueron contestados muy amablemente por ellos. Felicitarlos, muy buen trabajo. Muchas gracias, Roberto. Para todas las personas participantes, el colega Roberto Aguilar es el coordinador del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, así es que ha estado participando con nosotros de esta actividad. Quisiéramos conocer si tienen alguna persona participante quisiese hacer alguna consulta, micrófono abierto. Vamos a dejar un par de minutos para que puedan participar. Abre su micrófono y con gusto escuchamos su pregunta y le respondemos. Buenos días. Buenos días. Aunque mi pregunta ya la escribí, pero quizás no la escribí adecuadamente donde es. Mi pregunta es, vaya, yo tengo internet junto con teléfono, pero yo el teléfono jamás lo he ocupado. Tengo ya que como más de un año de tenerlo, pero sin ocuparlo. Entonces, ¿es justo que me cobren el derecho solo por tener teléfono? Porque inclusive cuando yo fui a hacer el contrato les pregunté que si me le podían rebajar la cuota y me dijeron que no. No sé si es legal eso. Gracias. Muchas gracias. Dejamos a la licenciada Wendy para que nos responda. Sí, gracias. Habrá que verificar en este caso lo que se ha estipulado en el contrato originalmente, ¿verdad? Si se estipuló pues una cuota en el sentido de cobrar pues la telefonía fija, habrá que verlo. Ahora bien, ¿verdad? Lamentablemente en ese sentido pues la ley, ¿verdad? Permite, ¿verdad? Que se cobre pues un mínimo, ¿verdad? En este caso, por así decirlo, como el derecho a tener la línea, ¿verdad? Dentro de los contratos, ¿verdad? Pero habrá que verificar pues en el contrato que tiene particularmente la consumidora que nos pregunta para poder verificar, ¿verdad? Si hay algún tipo de inconveniente dentro del mismo y poderle pues dar la orientación correcta. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Gracias a usted por su pregunta. ¿Hay una persona más que quisiera hacer una pregunta? Dejamos abierto el espacio. Buenos días, licenciados. Buenos días.
quisiera ahondar, yo fui el que puse la consulta. Mi esposa ha pasado 6 meses de maternidad. Entonces ella hasta el mes de marzo que inició la pandemia había hecho su servicio prepago. Entonces había recargado con normalidad. Ahora que ya han pasado un poco más de 6 meses, cuando ella hace 2 días quiso recargar, la persona de recarga electrónica le dijo que su número como que había estado, no estaba inscrito o algo así le dijo. De ahí cuando llamamos atención al cliente y preguntamos, le dijeron de que su número estaba bloqueado, que su número estaba fuera de servicio porque había tenido un reporte de robo, lo cual no es cierto porque en ningún momento incluso hemos salido de casa, o sea, nosotros no hemos hecho ningún reporte de robo del número o de la línea. Entonces yo ahondé vía Twitter con el caso y lo que yo he logrado analizar es que me dan evasivas de que diciéndome que porque hay un reporte de robo que por eso el número está bloqueado y que no me pueden dar más información porque no soy el titular de la línea. Mi pregunta relacionada va que cuando escuché al licenciado es que si mi número ha estado activo, entiéndase por activo es recibir o hacer llamadas. En todo este caso, todos estos meses que yo he ido a realizar las compras al supermercado y mi esposa estaba en la casa con mi bebé, yo le he estado llamando al celular sin ningún problema. Incluso todos estos días hemos estado haciendo pruebas y ella recibe con normalidad mi llamada. Entonces, mi pregunta puntual es, en este caso, el licenciado, ¿cómo acudo si ellos me han dicho tajantemente que no pueden hacer nada porque no soy el titular de la línea? Y este número mi esposa lo ha tenido por más de 10 años. No sé si me puede brindar más claridad en el caso, licenciado, cómo pudiera proceder para hacer mi reclamo más oportuno. Gracias de antemano por la respuesta. Muchas gracias. Licenciado Rodríguez, quisiera añadir si hay tiempos que las empresas o los proveedores deben de cumplir para responder, para dar respuesta a las personas consumidoras. Adelante, ingeniero. Sí, con gusto. Sí, muy interesante lo que nos plantea el usuario. Realmente las empresas, según la última reforma que se hizo a la ley, deben de atender los reclamos en 5 días hábiles. Deben dar respuesta en ese plazo. Sin embargo, por la complejidad, llamémoslo, y los detalles que debemos conocer, yo le invitaría al usuario a que nos pueda escribir un correo o pudiera ingresar a la página de cau.siget.gov.sb o escribirnos al WhatsApp 7070-7071, porque es necesario verificar esta situación de bloqueo que mencionan. Nosotros, a través de las gestiones que realizamos, podemos verificar si realmente existe ese bloqueo por reporte de robo. Sin embargo, sí me entiendo que también ha comprendido la situación de que la inactividad no se ha dado, ¿verdad? Porque si usted me dice que ha estado realizando llamadas hacia ese número, ciertamente el número está activo. Entonces, yo lo invito nuevamente a que podamos profundizar a través de esos canales de comunicación y poderle atender para ir directamente con el operador, los operadores involucrados, para poder gestionarle su reclamo de manera correcta, pronta y poderle diligenciar su solución lo antes posible. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, y también a nuestro participante. Vamos a dar una participación para ir cerrando. Si hubiera alguna persona, una participación más para que haga su consulta. Buenos días. Muy buenos días. Tengo una pregunta y va con respecto cuando uno guarda los contactos en las tarjetas SIM como tal. Cuando pierde uno este número, esos contactos quedan grabados ahí. Y esto me pasó en un número que yo tenía. Y esos contactos le quedaron a la nueva persona que adquirió el número. ¿Qué se puede hacer? Porque en cierta manera se está llevando cierta información personal el nuevo portador de este número. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Ingeniero. Sí, muy interesante la pregunta. Realmente lo que se invita a hacer en este caso es, dentro de las modalidades o las configuraciones que tienen los teléfonos celulares, es que nuestros contactos los almacenemos no en la tarjeta SIM card, sino que existen diversas cuentas, ya sea a través de Gmail, a través de la misma cuenta que tenemos configurada en nuestro teléfono, para poder almacenar ahí nuestros contactos. Tiene la ventaja de que igual, si cambiamos tarjeta SIM card por
por la aportación o porque se dañó, etcétera, nuestros contactos van a permanecer en nuestro teléfono. Inclusive dan la facilidad con estas cuentas, en el caso de Gmail específicamente, que si nosotros migramos inclusive de equipo, podamos llevar nuestros contactos hacia el nuevo teléfono o dispositivo que estamos utilizando. Entonces, mi invitación sería esa, a utilizar o migrar los contactos que tengamos hacia esa nueva cuenta y poderlos trasladar de forma sencilla. Muchas gracias, interesante respuesta. Bueno, como ustedes han observado y han escuchado en esta jornada, hemos hablado de 3 regulaciones nacionales. El reglamento de portabilidad numérica, que es sobre la base, digamos, de la cual el ingeniero nos presentó el contenido, también la ley de telecomunicaciones y la ley de protección al consumidor. Significa que hay una riqueza muy buena en relación a la legislación sobre el tema de telecomunicaciones. Queremos agradecerles a ustedes por confiar en la Defensoría del Consumidor y en la CIGED para compartirles esta temática de portabilidad numérica y las reformas de la Ley de Protección al Consumidor. Queremos recordarles hacer uso de los diferentes mecanismos que la CIGED y la Defensoría del Consumidor tenemos para poder brindarle asesorías, recibir denuncias sobre el sector de telecomunicaciones. Pueden visitar la página web tanto de la Defensoría del Consumidor como de la CIGED y solicitar la asesoría que ustedes necesiten para que ambas instituciones puedan, si aplica, tomar la denuncia y seguir el procedimiento que las leyes establecen. También queremos recordarles que la Defensoría del Consumidor continúa desarrollando diferentes temas a través de webinar y cursos virtuales. Estén pendientes de nuestras redes sociales. El próximo viernes tenemos un nuevo tema para poder compartirlo con la población. Así es que esperamos que ustedes puedan, a través de nuestras redes, enterarse de estas temáticas. Gracias, ingeniero Rodríguez. Gracias a la CIGED, una institución hermana, miembro del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Agradecemos también a nuestra compañera Tatiana por habernos aportado en esta jornada y esperamos a ustedes, amigas y amigos, que hayan cumplido sus expectativas al participar de esta actividad. Muchas gracias, tengan buen día y nos vemos en otro.